Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un RAS en el que hoy vamos a hablar de algo que, bueno, quizás a lo mejor no es lo más top o de lo que más está hablando la gente y probablemente a muy poca gente le interese y sé que este es uno de los vídeos que menos visitas va a tener, pero sabéis que no nos movemos por ese motivo, por el de las visitas, sino por intentar ayudar a la industria y hoy creo que vamos a hablar de algo francamente importante, que es la preservación de nuestra historia, la preservación de la historia de los videojuegos que no es algo sencillo, como vamos a ver, porque tiene sus ciertas trabas, pero bueno, creo que desde eSports Bureau pues teníamos que dedicarle un día a hablar de este tema y dar un poquito de visibilidad, ¿de acuerdo? ¿Todo esto por qué? Bueno, todo esto surge a raíz de una noticia que ya publicamos hace una semana y pico, pero que, bueno, pues por lo que digo, por la actualidad no hemos tenido ocasión de poder traer a primera plana en el RAS. Y es una noticia que os voy a mostrar ahora mismo, como digo, publicamos hace un par de semanas, en referencia a que la Oficina de Copyright de Estados Unidos pues, había rechazado una exención al DMCA, que es una normativa que hay, para apoyar la preservación de videojuegos. No es que sea tan así, es decir, no es que la Oficina de Copyright de Estados Unidos no quiera apoyar la preservación de videojuegos, sino que directamente dice que no se puede hacer esa preservación en bibliotecas, ¿de acuerdo? Si lo leéis más por aquí y demás. eh, y bueno, pues y en archivos, bibliotecas y archivos, ¿vale? Las razones, pues no sé muy bien cuáles podrían ser y demás, porque entienden que no es o que no hay que a la hora de hacer esa propuesta no hay un requisito claro para saber quiénes son los usuarios o por qué desean acceder a un videojuego, ¿de acuerdo? Y que se reservan casi total discreción sobre cómo proporcionarían acceso a los juegos preservados. A ver, esto no es ni más ni menos que, bueno, una noticia que está ahí, pero que al final lo que tiene que hacer es despertarnos la curiosidad de pensar eh, cómo vamos a proceder a preservar nuestra industria del videojuego, ¿de acuerdo? Que no se pierda y hacernos ver a través de qué medios podemos hacer accesibles determinados videojuegos, ¿vale? Para empezar, esto hay que decir, y aquí seguramente mi compañero Alejandro García tenga mucho que decir, lo primero que hay que decir es que la primera labor, entre comillas, de preservación de videojuegos corresponde directamente, evidentemente, a las propias compañías, básicamente porque, como ya sabéis y lo hemos comentado muchas veces, esto es su propiedad intelectual, con lo cual son los primeros interesados en proteger esa propiedad intelectual eh, porque les genera ingresos, ¿de acuerdo? Pero como sabéis, toda obra cultural, y los videojuegos lo son, pues al cabo de una serie de años pierde esa condición de soy el propietario de esta propiedad intelectual y pasa a ser, digamos, por decirlo vulgar y llanamente, de dominio público, ¿vale? Si os dais cuenta, ha pasado ahora mismo hace muy poquito con los primeros bocetos, no con todo, o lo que es Mickey Mouse, ¿vale? De Disney, pero ha pasado hace muy poquito y las primeras versiones de Mickey Mouse que se protegieron de una determinada manera, pues ahora son de dominio público, por eso van a salir un par de videojuegos, una película, etcétera, etcétera. Bueno, pues con los videojuegos, digamos que ocurre lo mismo, ¿no? Es decir, cuando alguien o cuando la compañía en este caso, pues pasa un determinado tiempo, pues pasan a ser de dominio público. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ¿qué significa preservarlos? ¿Qué significa poder hacerlos accesibles? Etcétera, etcétera. Pues tiene muchas connotaciones, porque al final estamos hablando de un entorno absolutamente tecnológico, donde la tecnología va cambiando, donde no siempre se produce una compatibilidad de la nueva tecnología con la tecnología antigua y digamos que mantener una tecnología antigua resulta complicado. Es verdad que ahora muchas compañías con todo el tema de los remakes, remasters y demás pues actualizan esos juegos para que sean accesibles en generaciones futuras, pero de las primeras épocas, como veis ahí, por ejemplo, consolas como una Super Nintendo y demás, donde no estaba todo el tema online, donde todo era cartuchos, donde incluso a la hora de programar estamos hablando de que no había las herramientas que hay hoy de programación en la nube, etcétera, etcétera. Ahí tú tenías un disquito o un mini disco duro con un código fuente y a lo mejor había uno o dos en toda la compañía y a lo mejor eso se pierde, ¿no? Entonces, como digo, pues a nosotros a raíz de esa noticia nos ha dado un poco por indagar un poquito más en los datos, en indagar un poquito más en esta entidad que es la que había propuesto esto a la Oficina de Copyright de Estados Unidos y así entrarnos un poco de cómo está el ecosistema de preservación de videojuegos, ¿no? Y hemos dado con una compañía una organización o una fundación que reconozco que a lo mejor había oído hablar un poquito de ella, pero que no la tenía en el radar, como es la Video Game History Foundation, ¿vale? Que básicamente pues es, como digo, una fundación que se encarga de preservar la historia del videojuego. Cuando hablamos de la historia del videojuego,
no solamente hablamos del videojuego como tal en sí mismo, de decir, este videojuego del año 85 está disponible, se puede jugar, se ha perdido en el olvido y demás. Hablamos de muchas cosas. Vais a ver ahora que hablamos del tema de revistas, de información, de diseños, en fin. Repito, la historia del videojuego no solamente es el videojuego en sí mismo, sino lo que ocurre alrededor de él. Bueno, pues eventos como aquellos discos enterrados en el desierto, no me acuerdo de qué juego era, no sé si era de Lete o no sé quién, de Atari, en fin, todo este tipo de cosas, de anécdotas, de historia del videojuego, como digo, que es bastante importante preservar, ¿no? Que luego mucha gente no le da la importancia necesaria, hay jugadores pues, que esto les da un poco igual, pero eso no significa que no haya que hacer este tipo de acciones y de labores, ¿no? Entonces, por comentaros un poquito quién es esta gente y ver lo que están haciendo y algún dato que te dices, uy, qué mal, ¿no? Bueno, hablan de libros, de documentales, etcétera, etcétera. Te hablan un poco de lo que están haciendo. Eso sobre todo lo podemos ver aquí, ¿no? En qué proyectos están haciendo. Entonces, uno de los proyectos que estaba llevando a cabo la Video Game History Foundation es el tema, como os decía, de poder tener en las librerías un tema de preservación del videojuego. Que esto es un poco lo que le ha echado para atrás ahora mismo la oficina de copyright. No vamos a poner a la oficina de copyright como la mala de la película, porque quizás a lo mejor lo que pasa es que hay que entender, hay que presentarlo de otra manera, hay que, como digo, hay que ahondar y profundizar en lo que realmente entendemos por preservación de la historia del videojuego, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que está haciendo es, como digo, ese tema de preservar los videojuegos a nivel de librerías o archivos, ¿de acuerdo? Otra, por supuesto, como decíamos antes, lo del tema de preservar el código fuente, que yo creo que es algo que deberían incluso hacer muchas compañías, porque no es la primera vez que hemos visto que compañías con toda la historia a esta hora de me gusta hacer remakes o quiero volver a sacar esta IP y coger un juego del año no sé cuántos y rehacerlo o hacer un remaster y demás, pues han encontrado con que no tienen esa posibilidad porque literalmente ellos mismos han perdido el código fuente, con lo cual hay que hacer una especie como de ingeniería inversa, que es muy complejo, etcétera, etcétera. Pero bueno, la preservación del código fuente también es extremadamente importante. Evidentemente, temas de educación. A ver, yo no digo que para ser gamer haya que tener un mínimo de conocimientos o haber estudiado un poco, ni muchísimo menos. Pero sí que sería interesante que desde todos los puntos de vista, no solamente desde el punto de vista de esta fundación, sino desde las propias compañías, desde, no sé, desde los medios de comunicación, como estamos haciendo aquí hoy y demás, se diese un poquito de información, digamos, culturilla general, ¿no? Como solemos decir, que haya un poquito de culturilla general y que cuando alguien vaya a jugar un videojuego diga, joder, pues este es de un género tal, o sepa un poquito de ese género, sepa un poquito de esa compañía en cuestión, etcétera, etcétera, ¿vale? También hay que decir ahí, por ejemplo, que hay compañías, las grandes evidentemente, que están apostando bastante por ello, ¿no? Tenéis ahora mismo a Nintendo, por ejemplo, que no solamente está creando parques temáticos de Mario, etcétera, etcétera, sino que ahora ha creado un museo. Bueno, pues eso es una muy buena iniciativa, ¿vale? Tenemos en España, gracias a Dios, si es que en España, joroba, solemos ser bastante, si no pioneros, pero bastante, sí, que narices, bastante pioneros en determinados temas. Otra cosa es que luego sean importantes o que nos hagamos eco suficiente. Pero en España tenemos en Málaga pues el Museo del Videojuego, ¿vale? Que es un sitio extremadamente relevante para aprender, que te lo pasas bien, que es, oye, yo creo que forma parte del turismo que se puede hacer en Málaga. Juraría que también hay iniciativas para abrir un museo del videojuego en Madrid, si no me equivoco, ahora con todo el tema este que está viendo de que Madrid se quiere convertir en capital mundial del videojuego y de los eSports y demás, que una cosa es lo que quieran y otra cosa es lo que luego hagan, pero bueno. Pero, por ejemplo, iniciativas como esas, que no solamente, como digo, tienen que venir por parte de las propias compañías, que es evidente, sino también pues, por parte de la comunidad o de estamentos públicos o de aficionados que dicen, pues vamos a montar un museo del videojuego y que me parece fenomenal que cobres una entrada porque para eso es un museo y que de vez en cuando, pues si vives en Málaga o en otra ciudad y tienes ese museo, pues igual que yo no me digáis por qué, pero igual que cada 10 años o por ahí o más, me apetece pasarme por el Museo de Cera porque, no sé, es como algo antológico, ¿no? Mi padre me llevaba de vez en cuando era chico y se me ha quedado la manía esa de que cada cierto tiempo voy allí, aunque luego realmente pasa un poco como con el tema de los videojuegos, ¿no? Yo voy al Museo de Cera y dices, hostias, pero si esto se parece como un huevo a una castaña a las personalidades que están ahí reflejadas. Pues aunque vayas a ver videojuegos que dices, pero este videojuego yo ahora mismo no me pondría a jugarlo, porque es tosco, es tal, no me siento a gusto, no me gusta, yo prefiero mis juegos de ahora, pero da igual, es historia viva y hay que tenerlo. Y además alguno te toca la patata seguro, ¿vale? Como digo, también están con temas de archivo de media assets, ¿vale? Pues eso, diseños,
bocetos, etcétera, etcétera, muy importante. Archivos, colecciones y demás. Restauración y recuperación, pues como digo, del tema del código, fuente, etcétera, etcétera. Hay otro proyecto de Game Informer, que es lo que os decía un poco bueno, de informar y demás, advocacy, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenéis aquí, si queréis ver toda la noticia de por qué que es un poco traducción, lo que hemos hecho de la noticia en la noticia de eSports Bureau, de por qué la Oficina de Copyright de Estados Unidos pues, ha denegado ese statement. Cada uno tiene sus puntos de vista y demás. Pero a partir de aquí han salido dos cosillas, que era una, sobre todo la que os quería comentar, que me parece interesante y que te da una idea de, oye, cuidado que estamos poniendo en peligro la historia de nuestra pasión, de nuestro videojuego, de nuestra industria, ¿vale? Y es que fijaros en este dato, ¿vale? Dice, un nuevo estudio que ha llevado a cabo la Video Game History Foundation dice que el 87% de los videojuegos que ahora mismo se consideran como clásicos han desaparecido. Es decir, no hay manera ahora mismo de recuperarlos, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es lo que se entiende por videojuegos clásicos, ¿vale? Como te dice aquí, y voy traduciendo un poco en tiempo real, el Software Preservation Network, que es otra asociación, ha llevado a cabo un primer estudio comercial de la availability, de la disponibilidad de videojuegos clásicos. Y el resultado es preocupante. 87% de los videojuegos clásicos lanzados en Estados Unidos, ¿vale?, están en peligro crítico, ¿vale? Fijaros, dice que solamente el 13% de la historia del videojuego está bien representada actualmente en el mercado, ¿vale? De hecho, de hecho, habla también de más datos por aquí y demás. Bueno, hay algunas cosillas por ahí, ¿vale? Pero fijaros, Historical Games, Availability Rate of Historical Games. Te pone unos datos estadísticos que será de si hay más o menos unidades disponibles o para la venta o para preservación y demás. Aquí tenemos la suerte de que, como hablamos de videojuegos y al fin y al cabo el código como tal no deja de ser un elemento digital, pues puedes tener diferentes copias o de una copia hacer más copias. No es como cuando tienes una obra de arte que es como, pues de esta copia no puedo hacer más, ¿no? Con lo cual, quizás incluso hasta que tenga más injundia la cosa o más en nuestra contra de decir, pues crea más copias para que esto sea, para que no haya el peligro de perderlas, ¿no? Entonces te dice, el 87% de los juegos clásicos ya no están disponibles para la venta o lanzamiento y están considerados en peligro. La disponibilidad es muy pequeña debido a plataformas y al periodo de tiempo que se ha hecho este estudio. Las librerías y archivos pueden preservar digitalmente, pero no pueden compartir digitalmente videojuegos y pueden tener problemas de acceso. Dice, las librerías y archivos tienen permitido compartir digitalmente otro tipo de medios, ¿vale? Como por ejemplo libros, películas, audio, y no están restringidas a las premisas de acceso, ¿vale? Es decir, aquí viene un poco la queja o lo que defiende esta fundación de decir, ¿por qué si hay otros medios en los que sí que puedes compartir digitalmente, con el tema del videojuego no, ¿vale? Y habla también de que, bueno, pues que la ESA, que es la Entertainment Software Association, que también es la que celebraba o la que coordinaba todo el tema de la celebración del famoso E3, el grupo de lobby del mundo de los videojuegos, ha estado luchando constantemente por expandir la preservación del videojuego en librerías y archivos. Bueno, esto viene a hablar de tal, ¿no? Bueno, pues como veis, el 87% de los videojuegos clásicos. La definición de clásico no sé a qué se refiere. No sé si se refiere a que ya no tiene derechos de propiedad intelectual, por lo que decíamos anteriormente, o a que por algún motivo o alguna determinada manera, a partir de X número de años, digamos, sin que hayas tocado el videojuego, sin que hayas hecho nada con él, ya empiezas a considerarlo clásico, o porque hayan pasado años, o porque hayan pasado generaciones de hardware, no lo sé, ¿vale? Pero el caso es que el 87% de los videojuegos clásicos en Estados Unidos está en peligro de desaparecer, ¿vale? Esto es relevante, ¿de acuerdo? Y luego también, por ejemplo, otra cosa que me ha llamado mucho la atención, lo que os decía, no solamente hablamos de videojuegos, hablamos de toda la historia. Cuando hablamos de toda la historia, y aquí también barro un poco entre comillas para casa, hablamos de los medios de comunicación. Yo empecé con el mundo de los videojuegos, con las revistas del mundo del videojuego, cuando estaba en la Micromanía, que ya desapareció, lamentablemente.
Creo que estaban en su momento la Micromanía y otra más. Yo empecé creo que era, no sé, 12, 14 años, a lo mejor tenía. Una Micromanía que era de estas que eran grandes, que no era una 4 como ahora, sino que era una revista gigantesca, ¿vale? Pues mira, os estoy hablando de cuando empezó a salir, por ejemplo, el Indiana Jones y la Última Cruzada, aventura de LucasArts, ¿vale? No os digo más, ¿de acuerdo? Pues todo ese tipo de revistas, ¿vale? Se están perdiendo. Y hay mucha gente que en casa tenemos revistas de esa época y que nadie las está guardando. Con lo cual, pues es bastante interesante. Y aquí, por ejemplo, para que os hagáis una idea, por eso os quería enseñar el vídeo, están escaneando todo eso, ¿vale? Es decir, esta gente está digitalizando todas esas revistas y, como digo, llevando un archivo. Entonces, si tenéis revistas de este tipo y demás, y no vais un poco por el tema especulación de decir, pues dentro de unos años la saco en eBay y que me vendan, no sé, vendo una revista que me costó, pues, no sé, 100 pesetas, la vendo a 1000 euros, ¿vale? Pues a lo mejor podéis ayudar porque creo que es bastante importante. Yo tengo varias revistas de esas. Fijaros, cuando me mudé de casa tiré muchísimas. Tonto de mí por haberlo hecho. Lástima, la verdad. Pero bueno, ahora que tienes un poquito más de conciencia y de que sabes un poco más de este mundo, pues si lo hubiese sabido no lo hubiese tirado y directamente las habría donado, porque en casa se te pudren y a lo mejor, pues oye, puedes donarlas y eso que estás colaborando, ¿no? Fijaros, han encontrado archivos y demás. Es muy interesante todo lo que está haciendo esta gente, la verdad. Y luego, por último, para terminar, hay una de las cosas que plantea un problema, ¿no? Es, claro, al final el tema online, ¿no? Tú puedes preservar un The Last of Us, un Spider-Man, un God of War, no sé, toda esta tipología de videojuegos, ¿no? Videojuegos actuales, pero tenemos el problema de los parches, que tú te compras el videojuego y luego te lanzan el parche, con lo cual, incluso aunque tú conserves el disco original, es probable, o bien que a lo mejor no sea ejecutable en otro dispositivo que emule eso a futuro, o en el propio dispositivo original, si lo conservas bien, porque no tienes ese parche, aunque a lo mejor sería medianamente jugable, quién sabe, pero estarías preservando, digamos, no la experiencia final que ha querido el desarrollador, sino una experiencia, digamos, entre comillas, parcial. Creo que me explico lo que estoy diciendo. Esperad que no sé dónde he dejado el ratón, Dios mío. Vale. Eso, bueno, todavía dices, pues una preservación parcial. Pero claro, cuando estás hablando de todo el tema de juegos online, por ejemplo, un Fortnite, pues al final yo puedo preservar, digamos, el código, no es fuente, pero sí que puedo preservar el código cliente en mi ordenador y a partir de ahí decir, pues aquí está el código cliente, no tendré el código fuente, pero teniendo el código cliente, por lo menos soy capaz de ejecutar el videojuego. Sí, pero si no tienes una conexión permanente, no la vas a poder ejecutar. Y la conexión puede seguir. A lo mejor dentro de unos años ya no usamos internet, usamos el cerebro para conectarnos, yo qué sé. Pero es que aunque sigamos utilizando internet, no significa que esa compañía que hasta ese día te está dando ese servicio con esos servidores y demás, esté en pie dentro de 20 años. Con lo cual ese videojuego lo has preservado, pero no para poder jugarlo. Puedes preservar información, vídeos, etcétera, etcétera. Pero no puedes volver a jugar ese videojuego. Que evidentemente esto supone un problema. No por eso vamos a dejar ahora de hacer videojuegos online, pero es verdad que el tema del mundo online, a la hora de buscar vías de preservación, se hace muy complejo. Y ya digo, no es una tarea fácil, yo diría todo lo contrario, que es una tarea titánica. Y vamos a ver un poco por dónde va el mundo de los videojuegos, cómo los desarrolladores hacen esto. Hay, por ejemplo, soluciones. Por ejemplo, ya hay videojuegos, creo que era Doom, si no recuerdo mal. Sabéis que Doom es el típico juego este que se ejecuta hasta en la pantalla LCD de una nevera, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues está bastante bien preservado por eso, porque se puede jugar en cualquier sitio, se puede jugar hasta en la blockchain, ¿vale? Ha habido gente que ha logrado introducir el código, no me acuerdo en qué blockchain era, pero si buscáis por ahí estaba introducido y lo puedes jugar desde la blockchain. ¿Eso significa que ya esté preservado? Bueno, a ver, sí y no. Tampoco vamos a entrar a debatir ahora mismo. Al final, lo bueno que tiene una blockchain es que no es un servidor central, es un servidor o un código que está replicado en X número de nodos, dispositivos y demás, con lo cual, aunque caiga uno, cae todo. Evidentemente, si cae todo Internet y hay una explosión mundial, pues no se preserva nada. Pero bueno, digamos que para los videojuegos antiguos sí que veo el tema de blockchain como una vía bastante potencial de preservación.
evidentemente no puedes meter en una blockchain, no sé, pues el último juego que estoy jugando, el God of War Ragnarok en PC, creo que eran 100 y pico gigas, eso no lo puedes meter en una blockchain, ¿vale? Pero videojuegos de este estilo, ese 87% de videojuegos que están en peligro y demás, sí que pueden ir a lo mejor en una blockchain, ejecutarse y demás, y es una forma de preservación, ¿vale? Lo digo por ver iniciativas o cosas que se están dando ahora mismo actualmente, que no hay una solución ideal para todo, porque como digo, hablamos de muchas tecnologías diferentes, muchos juegos, demasiada, gracias a Dios, historia de los videojuegos, con unos saltos tecnológicos muy acusados entre unos y otros, y al final eso es difícil de preservar. Pero bueno, hay soluciones. Simplemente, y ya por acabar el vídeo, quería hablar de este tema hoy. Sé que, como digo, no va a ser uno de los vídeos más interesantes del canal, ni muchísimo menos, la gente no le prestará atención, pero bueno, para esos que sois fieles y que de verdad amáis a los videojuegos y os interesa, pues creo que era algo que merecía la pena comentar, que merecía la pena hablar de ello y también que tengamos un poquito de conciencia, ¿no?, de nuestra propia librería de videojuegos, cómo conservarla, cómo actualizarla, y no solamente la librería de videojuegos, sino pues nuestros vídeos, nuestras revistas, etcétera, etcétera. Y oye, pues si tenéis interés, miraos un poquito más en profundidad toda esta Video Game History Foundation, que creo que es bastante interesante lo que están haciendo. Y bueno, pues ya veremos a ver en un futuro, cuando seamos mayorcitos y vayamos ahí con el bastón y demás, en qué ha quedado esto o cómo está esto de la preservación de la historia de los videojuegos. Nada más, si habéis llegado hasta aquí, bueno, gracias, no, mil gracias, porque creo que es imposible que alguien haya llegado hasta el final de este vídeo, pero si es así, pues dale un buen like, dímelo en la caja de comentarios, dime, Rafa, he llegado hasta el final del vídeo, y te prometo que te contesto y te doy la enhorabuena, incluso si puedo te invito a unas cañas, ¿vale? Venga, pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.